El día de hoy estoy muy contento porque me toca compartir y aprender junto con ustedes lo que Dios tiene para nosotros en el capítulo 10 de Mateo, versículos 16 en adelante. La semana pasada tuvimos una pausa, pero hoy retomamos lo que quedó pendiente del capítulo 10 del libro de Mateo. Así que por favor, y para irle ganando un poquito al tiempo, vaya conmigo al capítulo 10 de Mateo. Versículos 16, ahí vamos a empezar en el versículo 16 y vamos a darle lectura a estos primeros versículos del 16 al versículo 23. Ya está ahí en el capítulo 10 de Mateo. Amén. Ok, dice la palabra del Señor. He aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Incline su rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque mis hermanos se han dado cita el día de hoy para aprender juntos lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que sea tu palabra expuesta fielmente y que podamos cada uno de nosotros poner en práctica lo que tú tienes para hoy, para nosotros en esta mañana. Gracias por lo bueno que eres, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, después de la elección de los 12, después del llamamiento de esos discípulos que lo veíamos hace 15 días, y su posterior encomienda, Jesús deja claras las condiciones a las que se enfrentarán. Jesús llama a sus discípulos y en estos versículos del capítulo 10 les dice cómo va a estar el ambiente. Cualquier hermano que es reclutado para un nuevo empleo normalmente escucha las cosas buenas que recibirá por trabajar en ese lugar. Si usted ha trabajado en alguna empresa, si usted ha trabajado en alguna parte, cuando usted llega a esos lugares no le dicen lo malo de esos lugares. Siempre le dicen todo lo bueno. Y uno está bien contento porque va a entrar a trabajar ahí. Jesús recluta a sus discípulos y contrario a eso les dice, cuidado porque seguirme a mí implica muchas cosas y entre ello cosas muy complejas. Jesús les pinta el cuadro más difícil y severo, finalizando con la esperanza de la salvación. Hermano, dice yo os envío, eso es en el primer versículo, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Es sorprendente ver cómo precisamente antes de describir un panorama lleno de persecución para los discípulos, Jesús los compara con ovejas entre lobos. Si usted le pone un poquito de cabeza a esto, pues no tiene mucho sentido. Se va a enviar a la presa en medio de los depredadores. Esto no tiene nada racional. Esto es algo que luce peligroso, que luce ilógico, que luce mortal. Porque es más fácil, hermanos. Es más fácil reconocer a Jesús como pastor. Como lo dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos, que reconocerle como pastor en medio de los lobos. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Es más fácil si todas las circunstancias que nos rodean nos mantienen fija la mirada en Jesús y no cuidándonos de lo que nos va a pasar cuando demos la vuelta. Él nos está enviando como ovejas en medio de lobos. Pensar que Jesús es nuestro pastor aún en medio de los lobos, hermano, demuestra una plena confianza de que Él está en control de todas las cosas.
Si pretendemos, hermanos, ser cuidados y guiados en medio de los depredadores, hay un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. Ya nos dimos cuenta que estar en medio de los lobos no va a ser una situación sencilla, pero ¿qué tenemos que hacer para escuchar su voz, para mantenerlo a Él como el pastor? Primero que nada, hermanos, y lo acabamos de leer, dice ser prudentes como serpientes, ¿no? En algunas versiones dice también astutos, inteligentes. Ser prudentes como serpientes. No hay nada más sabio, hermano, que ser prudente ante un ambiente hostil. Jesús ha dejado claro que los discípulos y cualquiera que pretende seguirle va a enfrentar un ambiente hostil. Y si pretendemos que Jesús sea nuestro pastor, ahí también necesitamos ser prudentes. Jesús ha dicho abiertamente que estaremos en un ambiente hostil, en un ambiente que será contrario a nosotros. Pero no nos incita, hermanos, a responder a la agresión, antes bien nos invita a evadir y evitar traer problemas innecesarios. Hermano, ¿cuántas veces no nos hemos metido en problemas por no ser prudentes? ¿Cuántas veces no hemos batallado con situaciones que si solamente hubiéramos guardado silencio, lo hubiéramos evitado? Qué difícil es reconocer que nos equivocamos, que dijimos algo que no teníamos que decir y ahora estamos pagando las consecuencias de ello, a causa de nuestra imprudencia. Aunque todo el mundo, hermanos, al ver una serpiente, lo que busca es rápidamente deshacerse de ella, la serpiente no responde al ataque, la serpiente normalmente huye. ¿Cuántos problemas, hermanos, se pudieran evitar si solamente fuéramos prudentes al hablar? Si solamente evitáramos hablar. Proverbios 13:3 dice de la siguiente manera: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. No hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Si nosotros procuramos hablar lo que es necesario, vamos a guardar nuestro corazón. Vamos a guardar nuestra alma, dice. Pero si hablamos hasta por los codos y no pensamos sobre todo lo que estamos hablando, la calamidad va a venir a nuestras vidas. Ante un mundo, hermano, que reacciona ante la más mínima provocación, nosotros debemos ser capaces de guardar nuestra boca. Debemos ser capaces de refrenarnos si lo que vamos a decir no es benéfico o de edificación para aquellos que escuchan. No estamos diciendo que no proclame las buenas nuevas del Evangelio, hermano. Estamos diciendo que tenga mucho cuidado con lo que usted está diciendo y muchas veces sin pensarlo. Porque la gente está buscando cualquier cosa para atacarnos. Jesús dice, empieza estos versículos asemejándonos a ovejas entre los lobos. Y los lobos son agresivos. Y si nosotros los cucamos, pues usted se imaginará cuál será el resultado, ¿no? Número 2, sencillos como palomas. Pareciera que es algo que contrasta, es algo que contrasta totalmente. Primero dice, sean prudentes como serpientes, y luego nos compara con las palomas. Dice, sencillos como palomas. En medio de un ambiente hostil, hermano, la aceptación de nuestras excentricidades será repelida con suma violencia. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? A lo mejor nosotros tenemos costumbres que rayan a veces en lo ilógico, que a veces dicen hasta nuestra propia familia, no sé por qué hace esto, no sé por qué se comporta de esa manera. Y seguido o con frecuencia nos dicen, deberías de cambiar, deberías de hacer algo distinto. Nuestra familia nos tiene consideración. Pero allá afuera, hermano, cualquier excentricidad, cualquier comportamiento altivo, cualquier comportamiento que no sea amable será repelido con mucha violencia. Estamos entre los lobos, hermano. Debemos de tener conciencia de ello. Y nuestro comportamiento debe ser sencillo, dice, como palomas.
Sencillos como palomas nos invita a vivir humildes y amigables con el fin de abrir la puerta al reino de Dios, aún en el campo enemigo. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: el cristiano necesitará ser cauteloso para evadir el peligro, pero debe tener una mente inocente para que no haga daño alguno. O sea, tenemos que ser cautos en lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Pero nuestra mente, nuestro corazón, debe ser noble, debe ser inocente, debe ser capaz de perdonar, debe de tener en sí misma la esencia de hacer el bien a los demás, aún en medio de los lobos. Debemos buscar el acercamiento de y con las personas, no fomentar su rechazo debido a nuestras actitudes y reacciones. ¿Tu carácter ayuda para que la gente acepte el mensaje de Dios? Y es algo que hemos venido tratando a lo largo del Sermón del Monte, cuando hemos hablado de los frutos y de cómo nuestras actitudes, cómo nuestro estilo de vida debe ser como se dictamina en ese sermón. Llegamos a otro punto y si usted se ha dado cuenta, el Evangelio de Mateo se va dividiendo como en unas secciones. Y vemos a Jesús en el capítulo 8 sanando, trayendo libertad y mostrándose a la gente, y luego termina, y esto es parte de eso, el capítulo 10 termina con una enseñanza bastante extensa como empezó en el capítulo 5 con el Sermón del Monte. Esta es la segunda sección y está terminando la segunda sección del libro de Mateo en este capítulo 10, y nos está enseñando que vamos a enfrentarnos a la persecución. Hasta este punto, una cosa, hermanos, empieza a quedar muy clara. La persecución se vislumbra no como una posibilidad remota, sino como una realidad futura para aquellos que han sido llamados. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, si no todos, consideramos haber sido llamados a Dios. Consideramos haber sido llamados por Jesús. Una cosa nos tiene que quedar muy clara: habremos de sufrir persecución. Se ha desvirtuado totalmente el hecho de que el cristianismo debe vivirse sin ningún tipo de dificultad, que se debe vivir en una solvencia económica, que debemos estar bien y de buenas. La verdad, hermanos, es que Jesús es muy claro. Si nosotros pretendemos seguirle a Él, habremos de sufrir persecución por ello. Y debemos de estar conscientes y debemos estar dispuestos a sufrirla. Más adelante vamos a hablar un poquito de precisamente esto. Pero tengamos eso en mente, hermanos, al leer el capítulo 10. La persecución es real. Y gracias a Dios, en nuestro país no la sufrimos a lo mejor con tanta violencia como en otros lugares. Pero pareciera que todo se está acomodando para que la persecución empiece pronto. El pastor hablaba un poquito de que el tiempo se está acercando el miércoles. En los sermones anteriores se ha tocado este tema también, hermanos, y es que la verdad el tiempo se está terminando. Y algo que se va a dar en los tiempos finales es precisamente eso: la persecución de la iglesia, la persecución de los que hemos decidido seguir a Jesús. Así que, hermanos, hoy, por favor, usted esté consciente de que eso no es una probabilidad remota, eso es una realidad que empezaba ya a verse con Jesús en ese momento. Los versículos 17, 18 y 21 que acabamos de leer denotan que la persecución, hermanos, se dará en tres diversos niveles: en el nivel religioso, en el nivel gubernamental o del Estado, y también en el nivel familiar. Religioso, ¿por qué? Dice: porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Del Estado dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio, dice, de ellos. Los discípulos en este momento no sabían el alcance de la tarea a la que habían sido llamados. Pero Jesús les dice: cuidado, va a haber persecución,
Pero va a ser tan grande el impacto del mensaje que ustedes llevarán, que incluso reyes y gobernantes los traerán delante de sí, a causa de eso. Y ustedes servirán de testigos delante de ellos. Recuerda que el apóstol Pablo fue puesto delante de un gobernador. Recuerda que Jesús mismo fue puesto delante de los gobernadores de aquel entonces. El mensaje de Dios para el mundo, el mensaje de salvación de Dios para el mundo alcanza todas las esferas de nuestra humanidad. Desde los estratos más bajos hasta los estratos más altos. Desde las personas con menor educación hasta los más ilustrados. Jesús y su mensaje ha llegado a todas las esferas. Familiar, en el ambiente familiar dice: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Yo no sé cómo los discípulos tomaron esto, porque estaban siendo llamados a una tarea la cual a lo mejor no tenían idea de la magnitud que sería. Y cuando Jesús les dice estas palabras, pues no sé si estaban totalmente animados. Imagínense que le decimos: vente a congregar al Rojo Gómez y vas a ser perseguido, vas a ser insultado, vas a ser menospreciado, vas a ser golpeado. ¿Usted tendría ánimo de venir? Pues me imagino que algo pasó así con los discípulos. Y por si fuera poco, en el versículo 22, ya no nada más las iglesias, el gobierno, la familia, dice: todos los van a aborrecer. Nadie querrá saber de ustedes, y a la más mínima oportunidad intentarán hacerles daño. ¿Qué hacer, hermano, ante esas situaciones? Yo creo que fue una pregunta válida de los discípulos: ¿y qué vamos a hacer ahora? Si es lo que nos espera. Primero, no se preocupen por lo que van a decir, dice Jesús. No se preocupen. Los discípulos de Jesús podían tener plena confianza en Dios en ese momento, sabiendo que Dios hablaría a través de ellos sin importar la preparación o la situación en la que estuvieran. Jesús les dice: no se preocupen. En otra escritura dice: confiad, yo he vencido al mundo. Tratando de animarnos en el punto en el que nuestra confianza esté depositada totalmente en Él. Ante la persecución, Él dice: no te preocupes. Y si lo dice Él, tenemos que creerlo. Hermanos, el no preocuparnos por lo que vamos a decir no es una justificación para que demos una pobre enseñanza, una pobre exposición de lo que el Evangelio es. La predicación de la palabra de Dios, pero es una promesa de fortaleza y dirección para los perseguidos que tienen la oportunidad de testificar de Jesús en situaciones extremas. Pues entonces yo ya no voy a leer la Biblia, que al cabo Dios me va a dar en lo que voy a decir. No, es en el contexto en el que se está diciendo esto, tiene que ver con una situación muy particular, una situación muy difícil para aquel que la está enfrentando. A él está dirigida esta promesa. Ya no me voy a preparar, que al cabo Dios me va a usar. No. Debemos leer nuestra Biblia, debemos prepararnos lo más posible. Pero cuando nos encontremos en una situación como la que está explicando estos versículos, no te preocupes, Dios te va a dar lo que tú vas a hablar. Número 2, hermanos, ¿qué hacer en medio de la persecución? Huye. A ver, como que esto va en contra de lo que hemos escuchado, ¿no? De sufrir, de ser mártires, de... Cuidado, Jesús no dice eso en estos versículos.
Versículo 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Lejos, hermanos, de que Jesús siquiera insinuara el martirio de los discípulos como una opción, les da una dirección clara: huyan a otra ciudad. Esto debido a dos razones. Primero, hermanos, el tiempo se está acortando. Y segundo, el trabajo es mucho. Si nos regresamos tantito en la serie y nos vamos al capítulo 9, usted recordará que el capítulo 9 cierra con esta petición. A la verdad, dice el Señor Jesús, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues, versículo 38 del capítulo 9, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, ante una tarea titánica como era esparcir el evangelio por todo el mundo, era indispensable una cosa: que los obreros se mantuvieran vivos, ¿no? La persecución en una ciudad solo debe provocar en nosotros, hermanos, una retirada estratégica a otro lugar donde la palabra y el mensaje de Dios siga siendo predicado. Habrá situaciones en las que a lo mejor no podremos escapar, pero si hay la posibilidad de hacerlo, vayamos a otro lugar. No para escondernos, para seguir predicando. ¿Está usted de acuerdo? Versículos 24 y 25, y vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Dice de la siguiente manera: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nuestro Señor Jesús fue insultado, calumniado, golpeado y perseguido. Así que tengamos claro que no podremos esperar menos que eso a causa de su nombre. Nos encanta, yo lo sé, a mí también, escuchar mensajes donde hemos de recibir las promesas del Señor, donde hemos de recibir todos los beneficios y bondades de seguirle. Pero cuando llegamos a estos pasajes, nos cuesta trabajo aceptarlo. La realidad es que si Él pasó todo este suplicio, nosotros no podemos esperar algo menor. Si el padre de familia dice, lo llamaron Belcebú, pues cuánto más a nosotros no. Ojo, esto debe ser a causa de que la gente nos ubica como siervos de Dios, fieles. No a causa de que de verdad hacemos obras de Belcebú. Nuestro Señor, hermano, esa debe ser la meta. Esa debe ser la meta del discípulo y del siervo de Jesús. Simplemente queremos ser y anhelamos ser como nuestro Señor. Y a medida que vamos siendo hechos, dice Romanos 8:29, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? ¿O no? ¿O es algo que no? Bueno, yo ya como que ya la estoy pensando, ya no quiero ser así como Jesús. Jesús es muy claro en ese sentido. Y si no quieres seguir a Jesús, y si no quieres ser como Él, es muy claro. Ahí está el otro camino. Pero si estás cierto de seguir a Jesús, tienes que tener en mente lo que vas a pasar. Versículos 26 al 33, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué viene, hermanos, a nuestra mente cuando escuchamos todo esto
de la persecución, de las dificultades, ¿qué viene a nuestra mente? Maltratos, insultos. ¿Qué es lo que primero que pensamos? Tenemos temor, tenemos inseguridad, a lo mejor nos desanimamos. Vea lo que dicen estos versículos. Lo primero que viene a mi mente después de leer estos versículos del 26 al 33, es como si el Señor me estuviera diciendo, no temas porque yo cuido de ti. No tengas miedo, yo cuido de ti. Hablaba el hermano Adrián el otro día también acerca de que la fe va reduciendo el temor. Y creer en Él, confiar en Él, nos guardará aún en momentos tan peligrosos como los de la persecución. No temas cuando te amenacen por causa de mí. No temas cuando te insulten por mi causa. No temas cuando te calumnien o difamen falsamente por causa de mi nombre. Porque yo, dice el Señor, cuido de ti. Recordemos que aunque la posibilidad de morir a causa de Él es muy alta, según Filipenses 1:21, nuestra vida es para Él y nuestra muerte es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ya que es el último paso para estar eternamente junto a Él. El otro día había una persona decir, bueno, si ese versículo es tan real para ustedes, ¿por qué tienen miedo a morir? Y yo dije, bueno, pues sí, es una buena pregunta. Pero entendamos que la muerte es el último paso para estar para siempre con Él. Versículos 32 y 33, quisiera solamente abordarlos ligeramente porque son versículos que a veces se sacan de contexto o que a veces no se explican correctamente. Quisiera abordarlos porque asumir que negar a Jesús en un evento singular o específico de nuestras vidas derivará en la condenación de nuestras almas. Usted ha escuchado de repente gente decir, hey, si tú niegas a Jesús te vas a condenar. Y lo que más bien refieren estos versículos, hermanos, es que llevar una vida constante y abiertamente negando a Jesús derivará en la condenación para nuestras almas. O sea, no se trata de un evento singular. O sea, recordemos a Pedro, ¿verdad? Cuando él estaba, la gente le preguntó, o le dijo, ¿tú eres de los que andan con Jesús? Y él dijo, no, yo no lo conozco. Otra vez le volvieron a preguntar y su respuesta fue la misma. Ya en la última, no sé si molesto, hasta groserías habrá dicho. Negó. Pero esto no lo excluyó de ser salvo. Y a veces estos versículos se sacan de ese contexto. Pedro negó a Jesús no solo una vez, sino 3 veces. Y esto no lo excluyó de ser salvo. Pero si nosotros, hermanos, abiertamente rechazamos a Jesús y su regalo de salvación, seremos negados por Él y condenados a causa de nuestro pecado. Versículos 34 al 39 dicen, no penséis, y si usted va conmigo, estamos en el capítulo 10, versículos 34 al 39, no penséis, dice, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermano, ¿cómo explicar estos versículos cuando sabemos que Jesús es llamado príncipe de paz? Y Él dice que no ha venido a traer paz, sino espada. Incluso, hermanos, los ángeles anunciaron
Y cantaron gloria en las alturas. ¿Y en la tierra qué? Paz. Mire, yo tenía mucho conflicto con eso, tenía muchas dudas acerca de este pasaje, así que fui a buscar algunas otras opiniones y encontré una muy interesante. El pastor Alex Watt lo aborda de la siguiente forma, mire. En el contexto, dicen, de persecución del capítulo 10, Jesús no niega su misión de traer paz, pero no pretende evitar el conflicto. Jesús no ha dicho que su mensaje no es un mensaje de paz, pero una consecuencia a este mensaje es lo que va a eliminar la paz en algunas personas. La paz y el reino de Jesús se establecerían a través de la dificultad y el sufrimiento. Continúa diciendo, la espada es una metáfora de sufrimiento, no para que los discípulos utilizaran la espada para establecer la paz, sino que experimentarían, dice él, la espada al llevar el mensaje de paz a otros. Es muy, muy interesante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente, aunque el mensaje de Dios es un mensaje de paz, de reconciliación, de restauración, de perdón y de salvación, hay gente que está en contra de eso. Y la naturaleza del mensaje es la que genera esta división. Es algo que no se puede evitar, hermano. ¿Por qué es que las iglesias están vacías? Porque la gente ha decidido no aceptar este mensaje. No porque el mensaje sea un mensaje de división o de pleito, sino que ellos mismos han determinado estar en contra de lo que Dios ha traído para sus vidas. Jesús no busca, hermanos, dividir o separar, pero su mensaje pretende efectuar un cambio tan radical en las personas y es eso precisamente lo que termina separando a aquellos que no lo aceptan. Nosotros tenemos que tener una cosa clara, que si pretendemos seguir a Jesús, el cambio en nuestras vidas tiene que ser completo. Y si usted no está dispuesto a cambiar completamente según lo que enseña la palabra de Dios, no está completamente comprometido. No está del lado de Dios. Y entonces se da esa separación. No porque Dios no le acepte, sino porque nosotros hemos decidido no entregarnos completamente a Él. Incluso, hermanos, esta separación afectará a las familias de aquellos que deciden seguir a Jesús y quienes abiertamente rechazan todo lo que tiene que ver con Él. Y aunque esto no es nuevo, hermanos, según Miqueas 7:6, Jesús lo trae a la mesa para hacerles ver que la profecía de aquel entonces empezaba a cumplirse con Él mismo. Porque si usted se acordará, a este punto del juego ya Jesús empezaba a polarizar los grupos. Ya había gente que lo amaba y lo seguía, pero también había gente que quería matarle, gente que lo perseguía, gente que buscaba hacerle daño. Ya había estas dos partes desde ese entonces y empezaba a cumplirse la profecía de Miqueas ahora con él. Y es lo que les está diciendo. Si ustedes pretenden ser seguidores míos, esto es lo que les va a pasar a ustedes también. No es lo que buscan, no es el objetivo de Jesús. Pero es algo que si nosotros decidimos seguirle, debemos estar dispuestos a sufrirlo. Es importante, hermanos, que dejemos claro que Jesús no está incitando a provocar el rechazo de nuestra familia o a dividir nuestra familia, pero sí nos deja claro que debemos estar dispuestos a sufrir este rechazo como una implicación de seguirle a Él. A veces, hermanos, queremos justificar el rechazo de nuestra familia diciendo que no nos quieren porque seguimos incondicionalmente al Señor. Cuando la realidad, hermanos, es que nos rechazan a causa de nuestro carácter, a causa de nuestra falta de amor y compasión. Nos rechazan, hermanos, a causa de nuestro pecado.
Tengamos mucho cuidado de no sacar de contexto lo que dicen estos versículos y culpar a Jesús, a la iglesia, del rechazo de nuestras familias o de nuestros amigos o de los círculos donde nos desenvolvemos. No, es que no me aceptan porque yo estoy sirviendo al Señor. No, la verdad es que no te aceptan porque te comportas mal. La verdad es que no te aceptan y te rechazan porque tienes un carácter muy lejos del carácter de Cristo. La verdad es que no te aceptan porque estás practicando el pecado. Un pecado que está afectando incluso a las personas que no vienen a la iglesia, y eso es muy peligroso, ¿no? Tengamos mucho cuidado cuando nosotros asumimos que el rechazo de la gente es debido a que estamos sirviendo a Dios sin reservas. Muchas veces el rechazo de la gente que está cerca de nosotros es debido a que nuestro comportamiento, nuestro carácter dista mucho de lo que estamos hablando. No lo estamos llevando a la práctica y eso genera un rechazo natural. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de responsabilizar a Jesús de nuestra negligencia en el cuidado de nuestra familia. O sea, que nosotros sirvamos a Jesús sin reservas no quiere decir que tenemos que descuidar a nuestra familia. Antes bien, el hecho de seguir a Jesús con todo nuestro corazón nos hará ser más, nos dará un corazón aún mucho más grande para nuestra familia. Si nosotros hemos aprendido de Jesús directamente, entenderemos que no se trata de nosotros, sino de servir a los demás. Y los principales beneficiados de que nosotros sigamos a Jesús sin reservas será nuestra familia. Si nosotros seguimos a Jesús y ponemos en práctica sus enseñanzas descritas en capítulos anteriores, créame, nuestra familia querrá estar cerca de nosotros. Nuestra familia tendrá el deseo de conocer qué es lo que nos hace que seamos distintos. Y tendremos una puerta abierta para exponer verbalmente, hermanos, lo que nuestra vida ha estado predicando constantemente. Porque como usted ya me habrá oído en anteriores ocasiones, de nada sirve que nosotros les recitemos la Biblia de principio a fin si no somos capaces de vivirla diariamente. Si no somos capaces de corroborarla, de exponerla con nuestra vida propia. Y el que no toma su cruz, versículo 38, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si pretendemos seguir a Jesús, debemos ser como Él. Esto incluye la cruz, hermanos, en el entendido de que la cruz no negocia y la cruz no hace tratos. En aquel entonces, hermanos, tomar tu cruz o tomar la cruz significaba una sola cosa, y eso era morir. O sea, no se tomaba la cruz para ninguna otra cosa, sino para morir. Y eso no ha cambiado en absoluto. Si nosotros pretendemos seguir a Jesús, dice que cada uno tome su cruz. Que cada uno de nosotros muramos a nuestros propios deseos, a nuestra propia carne, a nuestro propio pecado. Romanos 6, 6 y 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Morir, hermanos, a nosotros mismos y a nuestro pecado está intrínsecamente ligado a seguir a Jesús. Pretender seguir a Jesús, hermanos, sin tomar nuestra cruz y morir, no tiene ningún sentido. Voy a seguir a Jesús, pero voy a seguir haciendo lo que vengo haciendo. Voy a seguir a Jesús, pero voy a dejar unas cosas sí y unas cosas no. Voy a seguir a Jesús, pero a mi forma, a mi manera. Eso no tiene ningún sentido, hermanos. Si pretendemos seguir a Jesús llevando nuestro mismo estilo de vida pecaminoso, abierta y deliberadamente, no solo es pretender engañar a las personas, también es un desperdicio de nuestra vida.
Hermano, yo sé que suena bien duro todo esto, pero Él es claro. No podemos seguir a Jesús a medias. No podemos seguir a Jesús teniendo un plan B. No podemos seguir a Jesús sin reservas. Esto no quiere decir, hermanos, que no vamos a fallar. Quiere decir que ante la falla debe haber arrepentimiento y constricción. Porque por más fuerte, hermano, que proclamemos el mensaje de Jesús y nuestro seguimiento a Él, si seguimos pecando deliberadamente, hermano, los decibeles de nuestro pecado jamás dejarán escuchar la verdad del mensaje de Dios. Usted podrá estar aquí predicando si quiere, pero si su vida no refleja una completa entrega a Jesús, por más bonito que nosotros prediquemos, por más elocuentes que seamos para exponer la palabra de Dios, nuestra vida no va a dejar que ese mensaje llegue con claridad a las personas. Es importante que haya un balance entre lo que estamos predicando y donde estamos nosotros. Esa brecha debe cerrarse. Y debemos ser cercanos, debemos practicar lo que estamos enseñando y predicando. Por último, hermanos, versículos 40 al 42, el que a vosotros recibe, dice, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hospitalidad y generosidad. Dos marcas distintivas de los seguidores de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste generoso con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que brindaste hospitalidad en tu casa para alguien? Jesús equipara recibir a quien lleva el mensaje de Dios como recibir a Dios mismo. No por quien es el mensajero, sino debido a quien representa. De unos años, hermanos, a la fecha hemos tenido la oportunidad de salir fuera de la ciudad, incluso salir fuera del país, para llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y he tenido la bendición de disfrutar de la hospitalidad de muchos hermanos en la fe. Mucha gente que, sin conocerme, ha abierto las puertas de su casa. Y aún estando yo muy lejos de mi casa, me han hecho sentir cómodo, me han hecho sentir en casa. Y he podido y quise mencionarlo no por presunción, sino porque estoy profundamente agradecido. Y cuando yo estaba leyendo ya estos últimos versículos y tratando de entenderlos un poco, yo estaba muy agradecido con Dios porque Dios había provisto a través de estas personas un cuidado para mí. Y eso es algo, hermano, que no podemos comprar. Y era precisamente lo que Jesús decía en estos versículos. En aquel entonces no había, pues, no sé, hoteles grandísimos o lo que sea. Y aunque hubiera habido, no sé si los discípulos estaban en condiciones de pagar algo así. Así que dependían totalmente de la hospitalidad de los seguidores de Jesús. Y Jesús les dice, hospédenlos y sean generosos con aquellos que llevan el mensaje. Me sentía muy agradecido con Dios por proveer todo lo necesario, pero también con aquellas familias, hermanos, que son un reflejo de Dios mismo. Y es que brindarle asilo a una persona que no tiene dónde estar es algo que demuestra la calidad de cristianos también que somos.
De la misma forma, la generosidad de la familia de la fe se ha hecho presente, hermano, incontables ocasiones para mí y para con mi familia. A través no solamente, hermanos, de vasos de agua, sino con muchas muestras de afecto, hechas con amor y aprecio, que demuestran una vez más, hermanos, que la generosidad no depende de la cantidad de recursos que tengamos, sino de la calidad de nuestro corazón, de la intención que hay en nuestro corazón. Yo no soy generoso porque no tengo dinero. Esa no es una razón para no ser generoso, porque hay muchas otras formas de ser lo que no implican precisamente cuestión económica. Qué alegría, hermanos, para mí, y yo creo que para muchos de los que estamos aquí, saber que por encima de lo que nosotros podamos agradecer o remunerar, las atenciones que muchas personas han tenido con nosotros, Dios mismo está guardando una recompensa especial para ellos por mostrar a Dios a través de estas pequeñas acciones con las demás personas. Y es lo que quiere decir esto, hermano, estos últimos versículos. No creas que porque es algo pequeño, Dios no lo tomará en cuenta. Dios ve absolutamente todo lo que tú estás haciendo. Es una invitación a cada uno de nosotros a ser hospitalarios y a ser generosos. No solamente con las personas que llevan el mensaje, sino con las personas que tengamos oportunidad de hacerlo. Después de un capítulo muy difícil, o unos versículos muy difíciles en los que encontramos la persecución como una realidad, encontramos que habrá gente que no querrá acercarse o escuchar y aceptar el mensaje de salvación y de paz que Dios trae, antes bien atacarán directamente a quienes lleven este mensaje. Encontramos al final una recompensa por todas las cosas buenas que hagamos para con otras personas. Yo creo que este capítulo cierra nos da ánimo para seguir haciendo y para enfrentar lo que viene. Y a lo mejor nos oyen repetir mucho esto, pero es verdad, el tiempo se está acercando, se está terminando y necesitamos cumplir la tarea por la cual hemos sido llamados. Las cosas no serán fáciles como hemos visto aquí, pero confiemos en que Dios tiene el control de absolutamente todo, de que Él cuidará nuestra salida y nuestra entrada, y aún en medio de los lobos, Él siempre será nuestro pastor. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde?